Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. El fundamento bíblico de nuestra fe. Muchas generaciones. Desde Radio Luz a las Naciones, emisora cristiana, deseamos y creemos que es nuestro deber poner a disposición de todos nuestros oyentes esta serie de estudios bíblicos sobre las enseñanzas básicas para la vida cristiana. Restauraré lo que comió la oruga. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Levantaré muchas generaciones. Escúchanos en directo o descarga los programas visitando nuestra página web www.fmradioluz.com. El fundamento bíblico de nuestra fe. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Muchas generaciones y su tierra sanaré, dice el Señor. Saludamos a toda la audiencia de Radio Luz a las Naciones con el deseo de que estos programas nos estén ministrando y nos estén enseñando en cuanto a la verdad de lo que Dios tiene para con nosotros. Y esto es algo importante, esto debe de preocuparnos y debe de llevarnos a un punto donde con un corazón manso y humilde podamos aceptar lo que Dios quiere implantar en nuestras vidas a través de la enseñanza bíblica. Estamos estudiando la doctrina del Espíritu Santo y sin duda estamos dentro del punto o de la doctrina de los dones del Espíritu Santo. Y venimos estudiando el quinto don, según el pasaje que nos está presentando el apóstol Pablo a los Corintios, en su primera carta, en el capítulo número 12. Pero estamos en esta tercera parte del don de milagros, y no sé si concluimos hoy. Me gustaría poder concluir, pero no sé si llegaremos o no, pero cuanto menos ir apreciando lo que Dios nos enseña en su palabra. La vida del Espíritu es algo necesario que debemos de asimilar los cristianos. Es importante que tú y yo entendamos, y mucho más de entender, o que podamos entender, es que vivamos en la vida del Espíritu Santo en nosotros. Sin el Espíritu Santo no hay cómo poder vivir a Cristo. Sin el Espíritu Santo no somos cristianos. Cuando tenemos la vida del Espíritu Santo en nosotros, somos hijos de Dios. Somos cristianos. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos al Dios Trino dentro de nosotros. Ya hemos hablado en algunas clases anteriores que en cuanto a la esencia de la divinidad, la persona de la Trinidad es indivisible, ¿verdad? No se puede dividir. La sustancia de Dios no es algo que se pueda dividir. Así que cuando estamos a Cristo en nuestras vidas, a través de la fe, en el sacrificio de lo que nos está enseñando el Evangelio, de lo que Cristo hizo por nosotros, nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, creemos que Dios envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz por nuestros pecados, en expiación por nuestros pecados, a morir en nuestro lugar. Y esta fe depositada en el sacrificio de Cristo nos declara no culpables, inocentes, delante del Dios Supremo, delante del Padre. Y ahora bien, nosotros, en cuanto a nuestra vida, nuestra conducta cristiana, es una vida en el Espíritu. Debemos de estar viviendo la vida del Espíritu Santo en nosotros. Esa es la vida del cristiano.
Así que esto es algo muy importante, lo que nos está enseñando la Biblia, como todas las cosas que nos enseña. Pero si algo me gustaría reiterar o destacar nuevamente es que necesitamos vivir a Cristo en una manera bíblica, ¿verdad? Porque si nosotros estamos pensando o presuponiendo que estamos viviendo a Cristo en una manera no bíblica o no conforme a la palabra de Dios, no estamos viviendo a Cristo. El vivir a Cristo va vinculado con la palabra de Dios. Es algo inseparable. O sea, vivir verdaderamente a Cristo y ser un verdadero cristiano, como nos enseña la palabra de Dios, necesariamente es que tenemos que vivir sumisos y sometidos a la autoridad máxima de nuestras vidas, que es la palabra de Dios. Si no vivimos de esa manera conforme a lo que nos enseñan las Escrituras, lo último que estaremos viviendo será la persona de Cristo. Esa es una de las evidencias más grandes del cristiano. El poder estar viviendo en la manera como la Biblia enseña. Un cristiano es dirigido y llevado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña, nos recuerda, nos dirige, nos lleva hacia toda la verdad. Así que debemos de estar entendiendo esto, que es algo muy importante. Pero específicamente volvemos a la primera carta de los Corintios, en el capítulo número 12, y iniciamos donde siempre, porque lo que Pablo presenta aquí en cuanto a los dones del Espíritu Santo, a estos 9 dones que de una manera explícita Pablo presenta aquí a los Corintios, lo que Pablo presenta es de suma importancia. Y tú y yo como cristianos no debemos ignorar esta gran verdad. Ese es el motivo por el cual el apóstol Pablo se dirige aquí a los Corintios en el contexto del capítulo número 12, que es en cuanto a los dones del Espíritu Santo. Pero lo primero que vemos que Pablo presenta, antes de desarrollar los dones del Espíritu Santo, es no quiero. ¿Qué es lo que Pablo no quería? Bueno, dice bien claramente: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y deberíamos de atesorar o meditar en estas palabras, porque si tú y yo valoramos estas palabras que el apóstol Pablo está presentando aquí a los cristianos de una iglesia de Grecia, como era Corinto, si nosotros apreciamos lo que Pablo está presentando aquí, estaremos siendo sabios, estaremos haciendo las cosas bien. De la misma manera, si nosotros ignoramos lo que Pablo presenta aquí en cuanto a los dones del Espíritu Santo, estaremos siendo necios, insensatos, porque estaríamos desobedeciendo lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Y si hay algo que la Biblia nos enseña en una manera contundente, es que tenemos que vivir sabiamente, ¿verdad? Tenemos que vivir en una manera sabia. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, son tiempos malos, son tiempos peligrosos, como nos enseña la palabra de Dios, pero a la misma vez la palabra de Dios nos enseña que no podemos vivir en cuanto a necedades o a estar ignorando lo que Dios nos enseña en su palabra. De ahí que el apóstol Pablo presenta a la iglesia de Éfeso también, en el capítulo número 5, en el versículo número 15 en adelante, y está enseñándonos también a nosotros, a la iglesia de nuestros días, en nuestro tiempo, a que no andemos de cualquier manera. Mirad pues cómo andéis, no como necios, dice, sino como sabios. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días, dice, que son malos. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, lo cual es disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y después nos habla del resultado de lo que es ser llenos del Espíritu Santo. Pero dice, mirad pues con diligencia. Nosotros tenemos que mirar esto, ¿verdad? Con exactitud, con precisión. ¿Cómo es que nosotros estamos andando? ¿Andamos conforme nos enseña la palabra de Dios? ¿Estamos andando como nos enseña el mismo apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo número 2, en el versículo número 6? El que dice que permanece en Él, dice, debe de andar como Él
anduvo. Como Pablo presenta a la iglesia de Colosa, capítulo 2, versículo número 6, de la misma manera dice que habéis aceptado al Señor Jesucristo, dice así también andad en Él. El tiempo del verbo es un verbo continuo, es un tiempo continuo. Nos enseña que debemos de estar andando en esta manera como la Biblia nos enseña. Ahora bien, sin la vida del Espíritu es imposible. No podríamos vivir ninguno de nosotros. Nosotros por nosotros mismos no podríamos vivir la vida que Cristo nos da si no es a través de la vida del Espíritu Santo. Nosotros recibimos la vida de Cristo, pero sin el Espíritu Santo nosotros no podemos vivir a Cristo. De ahí que el apóstol Pablo enseña en Filipenses capítulo 1, 21, para mí el vivir es Cristo. Lo que Pablo está diciendo, para mí la verdadera vida es Cristo. El hacer lo que Dios me enseña en la palabra y nos enseña en la palabra, eso es vivir a Cristo. Estar conformado a la sana doctrina, a la enseñanza, ¿verdad? Que es lo que la palabra doctrina, didascalía en el griego es enseñanza. Y vivir de acuerdo a la enseñanza, a lo que Dios nos enseña en su palabra, eso es vivir sabiamente, como Colosenses 4:5 nos enseña con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y nosotros somos llamados a vivir sabiamente. Sabiamente con los de afuera. Y dice redimiendo, ¿verdad? Redimiendo el tiempo. De ahí que Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca o en cuanto de los dones espirituales. Y para no detenernos mucho aquí en este punto, del cual venimos reiterando en varias clases precedentes a esta, vimos una de las cosas importantes que tiene que ver con el propósito de los dones del Espíritu Santo, algo que debemos de entender, por el cual Dios nos capacita a la iglesia a través de los dones del Espíritu Santo, algo que no puede faltar en nuestras vidas como algo supremo, es que ante todo siempre va vinculado a la gloria de Dios. Cada vez que Dios obra milagrosamente, en este caso hablando del don de milagros, cada vez que Dios actúa obrando a través de la persona o el cristiano que haya capacitado con el don de milagro, cada vez que esto se lleva hacia adelante, es para la propia gloria de Dios. Siempre. Es uno de los propósitos por el cual están en funcionamiento los dones. Ahora, en cuanto a los dones, algunos principios que debemos de seguir teniendo en mente y saber o apreciar, es que los dones son concesiones espirituales que Dios nos está dando a la iglesia. Dios capacita a la iglesia a través de los dones del Espíritu Santo para que la iglesia pueda llevar a cabo el ministerio aquí en la tierra. Otra de las cosas que nos enseña la palabra de Dios bien claramente es que es para edificación de la propia iglesia. Otra de las cosas para el bien común o para provecho. Así que los dones del Espíritu Santo traen crecimiento a la iglesia. Los dones del Espíritu Santo traen crecimiento a la iglesia y nosotros somos la iglesia de Cristo. Otro punto importante es que en cuanto a los dones, debemos también de entender que cada cristiano, o mejor dicho, todo cristiano, cuanto menos tiene algún don del Espíritu Santo. Y esto hemos visto, ¿verdad? Bíblicamente, su texto para con ello, y podríamos volver a repetir en el versículo número 7 del capítulo número 12, que nos dice bien claramente, pero a cada uno, a cada cristiano, es lo que Pablo está enseñando, le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. Así que cada cristiano, cuanto menos, tiene que tener un don del Espíritu Santo. Dios ha repartido en particular, dice la palabra de Dios, a cada uno como Él quiere. Los dones, o la palabra carisma en el griego, es esa concesión espiritual, tiene que ver con la gracia de Dios. Es dado por gracia. A la misma vez dice que Él reparte a cada uno, ¿verdad?, a cada miembro del cuerpo de Cristo en una manera particular, o sea, individual. Pero también dice el apóstol Pablo como Él quiere, entonces nos habla de que es soberano.
Dios reparte soberanamente en cuanto a los dones del Espíritu Santo a la iglesia como Él quiere repartir. No hay ningún solo cristiano, ningún hombre sobre la faz de la tierra, ¿verdad?, excluyendo a Cristo, que todos los dones operaban en la persona de Cristo, pero no hay ningún solo cristiano o ningún hombre que haya tenido todos los dones o que tengan todos los dones funcionando en esa persona. Y esto es algo sencillo y importante. Es importante. Y es que dice que Dios ha repartido dones a su iglesia. Ahora, la palabra iglesia o la palabra eclesía en el griego, que son los llamados afuera, todo cristiano hemos sido llamados afuera, ¿verdad? Estamos en el mundo, Dios nos ha rescatado, somos llamados a salir afuera, a formar parte de la iglesia de Cristo. Así que Dios está dando dones a su iglesia, pero la iglesia es el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que Él está repartiendo dones en particular a cada uno como Él quiere, lo cual significa que está repartiendo a cada miembro del cuerpo de Cristo dones. Pero no hay ningún miembro del cuerpo de Cristo que tenga todos los dones del Espíritu Santo. ¿Y eso por qué? Bueno, porque la ley nos enseña que es para edificación de la iglesia. Entonces es importante que entendamos que tenemos que saber qué don Dios nos ha dado, o descubrir qué don del Espíritu Santo tú y yo tenemos, y ponerlo en funcionamiento, a funcionar. Porque solamente de esa manera la iglesia es edificada, porque es dado para provecho o para el bien común. Pero mira lo que dice, es la iglesia edificada. Los miembros del cuerpo de Cristo somos edificados a través de los dones del Espíritu Santo. Una iglesia saludable es una iglesia que tiene funcionando los dones que Dios ha capacitado a dicha iglesia local para que la iglesia esté ejecutando, esté viviendo esos dones o llevando el ministerio a través de los dones. Entonces cada quien con su don edifica a la iglesia y la iglesia es edificada en Cristo. Pero volver a reiterar que el propósito de los dones por siempre y ante todo es para la gloria de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie. De ahí algo que dijimos importante y que el apóstol Pablo enseña a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 10, versículo número 31, si coméis o bebéis o hacéis alguna otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O Pablo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por siempre. Romanos 11:36. Así que cuando Dios obra a través de los dones, en una manera siempre soberana, Dios está recibiendo gloria a través de ese don. O debe de recibir gloria a través de ese don. En cada uno de los dones hay algo que siempre precede a la ejecutación del don. Y siempre tiene que ver con un atributo personal e incomunicable de Dios. Y entre otros que tiene, pero hay uno que es soberanía. O sea, un atributo incomunicable, ¿verdad?, de la persona de Dios es algo que no podemos tener nosotros, que no se nos puede transferir a nosotros. Y la soberanía o el ser soberano es algo que solamente le corresponde a la persona de Dios. Dicho esto, lo que quiero decir es lo siguiente: cada vez que funciona un don, o Dios obra, en este caso lo que estamos hablando, milagrosamente, es para su gloria, pero podríamos estar orando sin parar para que Dios haga un milagro, y la soberanía de Dios, que es precedente, ¿verdad?, a lo que pudiera ocurrir en el don, es lo que Dios decide en cuanto a Él como soberano que es. O sea, Dios puede llevar a cabo ese don de hacer milagros si Él quiere que acontezca. Hay designios que nosotros no sabemos. Otro de los dones incomunicables en cuanto a los atributos de Dios también es la omnisciencia. Omnisciencia es una palabra compuesta que significa omni, viene del griego todo, ciencia viene de conocimiento, es decir, que todo lo conoce, todo lo sabe. No hay nada que se le pueda esconder a Dios.
Entonces Dios ve por delante, Él conoce nuestro pasado, Él conoce nuestro presente, Él conoce nuestro futuro. No hay nada que se le pueda esconder a Dios. Así que cuando Dios no obra en su soberanía a hacer algún milagro, Él tiene todo el derecho de no obrar. Es decir, que no porque una persona tenga el don de hacer milagros significa que cada vez que ore por alguien se va a sanar. Eso es lo que es importante que entendamos. ¿Por qué? Porque antes de que Él, aun teniendo el don para hacer milagro, pueda orar y alguien ser sanado, Dios, que es soberano, decide no hacerlo y no lo hace. Y siempre Dios hará lo perfecto y justo. Aun cuando nosotros oramos y Dios no conteste en cuanto a la respuesta de la oración que nosotros pedimos y esperamos, Dios siempre estará haciendo lo perfecto, lo justo. Tiene que ver con su carácter, es su naturaleza. Esto nos ayudará mucho a entender muchas de las cosas en cuanto a los dones y sobre todo algo que también tengo en mente de estudiar los atributos de Dios y de poderlos presentar también en los fundamentos bíblicos aquí entre nosotros y también en Radio Luz a las Naciones, nos va a enseñar mucho del carácter de la persona de Dios. Y algo que nosotros deberíamos de estar haciendo precisamente es conocer a Dios a través de sus atributos, porque nos está enseñando su carácter, ¿verdad? No es algo que Él tiene, es algo que Él es. Es lo que Dios es en sí mismo. Pero uno de los propósitos de los tres que dijimos es la gloria de Dios. Dios obra y actúa milagrosamente, en este caso hablando del don de milagros, y lo hace para su gloria. La palabra gloria ya hemos dicho que tiene que ver con la palabra testimonio, ¿verdad? Con peso, con honra, con honor. En el griego nos está enseñando que es la palabra doxa, en el griego la palabra gloria tiene que ver con una buena opinión. Y la palabra en hebreo, en el Antiguo Testamento, la palabra kavod, también nos está hablando de la misma cosa, honra, peso. Así que la gloria de Dios habla de sí mismo, habla de su carácter, habla de su persona. Y cuando esa gloria es manifestada, ¿verdad? Nosotros debemos ver la gloria de Dios, debemos tener una buena opinión de quién es el Dios de la Biblia. Y eso trae peso a nuestras vidas. Fue Moisés quien dijo, Señor, muéstrame tu gloria. Algo que debemos desear los cristianos, porque es una gloria que transforma, como dice el apóstol Pablo. Por tanto, nosotros todos teniendo a cara descubierta o viendo las cosas en una manera borrosa, dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mirando a cara descubierta, como en un espejo. Dice que cuando nosotros vemos la gloria de Dios y hablamos escrituralmente, como debe de ser, ver la gloria de Dios a través de su palabra. Cuando Dios se muestra, cuando Dios nos habla, cuando el Espíritu Santo nos está enseñando, nos está ministrando, poder ver el reflejo de la gloria de Dios en las Escrituras es algo transformador. Una persona que es transformada, una persona que tiene crecimiento en su vida cristiana, llegando a esa estatura del varón perfecto, quien es Cristo, como Pablo enseña a los Efesios, capítulo número 4, es un hombre o una mujer que está viendo la gloria de Dios en las Escrituras, porque la gloria de Dios transforma. Somos transformados, dice, de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Quieres ser transformado o queremos ser transformados? Necesitamos sumergirnos en las Escrituras con hambre y sed de justicia y nuestras vidas serán transformadas. Tendremos crecimiento delante de Dios, tendremos crecimiento en Cristo. Pero es algo que debe de estar en nosotros. El deseo de que Dios se manifieste en una manera gloriosa, porque eso nos hará tener la opinión correcta de Dios. Y cuando tú y yo tenemos la opinión correcta de Dios, habrá muchas cosas que sin duda alguna nunca haremos. Y lo que haremos tendrá que ver con lo que a Dios le agrada. Una persona que hace todo aquello que está en contra de Dios o le cuesta obedecer a Dios, sin duda alguna es una persona carente de estar viendo la gloria de Dios. Ahí tienes el caso de Isaías, ¿verdad? Cómo el ver la gloria de Dios, la manifestación de la gloria de Dios, hace ver su verdadera condición.
puede ver su pecaminosidad, y no solamente su pecaminosidad, sino que puede ver que está habitando en medio de hombres pecaminosos, de labios inmundos, igual que él. Pero él puede ver su condición, y a través de haber visto la gloria de Dios, él puede tener el deseo de servir verdaderamente a Cristo, cuando él es limpiado por Dios. Así que la gloria de Dios no puede faltarnos a nosotros en cuanto al propósito de los atributos. Un segundo punto era para acreditar el mensaje del Evangelio, es decir, que cada vez que Dios obra a través de un don, en este caso específico, en este quinto don que estamos exponiendo, el don de milagros, hemos visto diferentes pasajes que es para acreditar el mensaje del Evangelio. Ahí tenemos a Jesús, tenemos los apóstoles, tenemos la iglesia primitiva, que las señales, prodigios y milagros era un acompañamiento en la iglesia para que la corroboración del mensaje del Evangelio fuera algo que se cotejara a la verdad de Dios, al Evangelio. Es lo que está siendo comprobado. Y esto es algo que también nos enseña la palabra de Dios. Y otro tercer punto es que da testimonio de que el reino de Dios ha venido. Este fue el principio del mensaje de Jesús en Marcos 1:15. Es un versículo muy claro que nos enseña cuando Jesús dice el principio de su ministerio: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado, ya está entre nosotros en cuanto a la venida de Cristo y a su señorío en nuestras vidas, edificando a su iglesia. Pero también hay algo que creo que es importante y que me gustaría poder compartir con vosotros, y tiene que ver con los milagros falsos. Eso creo que es un punto que necesitamos ver y detenernos en esa gran verdad que también nos enseña la palabra de Dios. Es importante, vamos a Corintios, donde estamos en el capítulo número 12, en el versículo número 10, este quinto don dice: a otro el hacer milagros. Todo lo que hemos estado viendo hasta entonces tiene que ver con los milagros que provienen de Dios. Son provenientes de Dios. O sea, lo que estamos exponiendo es lo que Dios está haciendo para edificación de la iglesia, para el bien común. Pero también es verdad que a lo largo de la historia de la humanidad, y esto es algo que podemos verlo en la propia palabra de Dios, desde el mismo Génesis, podemos ver la falsedad, la mentira, el engaño, la imitación. Podemos ver, y es un reflejo bien claro y notorio, en los falsos milagros de la naturaleza de Satanás. Eso es algo que la Biblia nos enseña, eso es algo que tenemos que creer, y eso es algo que llegaremos a exponer también bíblicamente si queremos predicar lo que nos enseña la palabra de Dios en cuanto a la propia vida del apóstol Pablo. No he rehusado de deciros o anunciaros, dice todo el consejo. Así que si queremos enseñar todo el consejo y todo lo que enseña la Biblia, llegaremos también a ese punto. Pero desde el principio nosotros podemos ver esta gran verdad. Esas señales y prodigios y falsos milagros es algo que la historia misma nos ha dejado bien notorio, y la propia palabra de Dios nos está hablando, nos está enseñando sobre ello. Me gustaría que fuéramos a Mateo capítulo número 24, donde dentro del contexto bíblico es Jesucristo quien está hablándonos, enseñándonos de las señales antes del fin, es decir, antes de su regreso. Los postreros días, en la palabra de Dios siempre habla del periodo de entre la primera venida y la segunda venida de Cristo. Ahora bien, Cristo nos está enseñando aquí, aún no había partido, no había ascendido con el Padre, pero está enseñando señales que acontecerán antes de su regreso o de su parusía, como dice el griego. Antes de que Cristo regrese habrá señales. Pero en medio de esas señales también habrá un peligro. Y es que proliferarán los falsos milagros, abundarán. Y Jesús lo dejó algo como bien conceptuado en el versículo número 24. Dice en Mateo capítulo 24, versículo número 24.
Y dice la palabra de Dios, dice, porque se levantarán falsos cristos, o mesías, o ungidos. Dice también, se levantarán falsos profetas. ¿Qué es lo que harán estos falsos cristos y estos falsos profetas? Bueno, la característica que Jesús nos está enseñando aquí dice, y harán, no pequeños milagros, dice, grandes señales y prodigios. De tal manera dice que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esto es algo importante. He estado en estos días pensando un poco y en esta tarde meditando sobre ello y buscando, estudiando, leyendo en este pasaje. Creo que es un buen texto para iniciar estos falsos milagros o milagros falsos que podemos ver y vamos a ver en el libro del Éxodo con una claridad contundente, donde siempre han sido manifiesto entre medio del pueblo o en la historia de la humanidad. Pero la advertencia aquí de Jesús para con nosotros, para con las iglesias, es que llegará ese tiempo, o como bien nos enseña la Biblia, ese momento, esa época, donde la estamos viviendo, sin duda alguna. Pero dice que esto será un tiempo donde será reconocible y notorio por el levantamiento prolífero o abundante de personas que dicen ser Cristos o ungidos o Mesías o personas muy, muy cristianas. Sin duda alguna serán falsos profetas y lo que le acompañarán a tales personas precisamente tiene que ver con estas grandes señales o milagros. Así que el milagro no es algo escondido en la palabra de Dios en cuanto a la falsedad. Nosotros vivimos tristemente también esos días. Siempre digo, igual aquí no es algo muy visto, pero he vivido unos años en Latinoamérica y es algo muy normal. Es muy visto. Es algo muy mostrado. Se palpa en el ambiente, en las iglesias. La gente vive en una tremenda confusión, como consecuencia de no discernir entre los falsos milagros y los milagros que provienen ¿de dónde? ¿O de quién? De Dios. Y eso es algo importante. Nosotros debemos de discernir lo que proviene realmente de Dios y lo que no proviene de Dios. Debemos ser un pueblo que tengamos discernimiento. Es decir, que separemos mentalmente lo que es verdadero de lo falso. El tiempo del que está enseñándonos aquí la persona de Jesucristo, dice porque, concluye, después de que está hablando de señales, pero dice porque se levantarán estos falsos cristos y falsos profetas y ellos harán grandes señales y prodigios. Pero mira lo que dice después, de tal manera. O sea, aquí la expresión que nos está enseñando, de tal manera, lo que nos está enseñando es que va a afectar a muchas personas, de alguna manera, a su manera de vivir a Cristo. También nos está enseñando este texto en su construcción gramatical que hay una confusión. O sea, de tal manera dice que cabe la posibilidad de que estemos confundidos. A la misma vez, esto nos está enseñando que habrá un gran paralelo, una similitud, grandemente en cuanto a los milagros de Dios con los que no son de Dios. De hecho, lo que Jesús viene relatando con anterioridad en Mateo capítulo 24, en el versículo número 12, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, que la multiplicación, ¿verdad?, de la maldad, y en esos días estamos viviendo también. Es verdad que de alguna manera exegética en cuanto al pasaje o al texto, no estamos viviendo muchas de las cosas que vemos aquí. Pero también es otra gran verdad que ya venimos viviendo en este tiempo, en estas señales que Jesús nos venía enseñando y nos viene enseñando. Pero habla que la multiplicación de la maldad en el mundo, algo que también podemos ver con bastante claridad, dice que la consecuencia de que la maldad se vaya aumentando trae un riesgo y un peligro.
Dice, el amor de muchos se enfriarán. Ahora bien, el amor, ahí la palabra amor en el griego es el amor agape, es el amor de Dios. No está hablando del amor del incrédulo. No está hablando del amor del necio, del insensato. No, está hablando que el amor del cristiano, quien tiene y ha recibido el amor de Dios, el amor agape, el que proviene de Dios, el amor incondicional con el que Dios nos ha amado, esas personas dice que se enfriarán como consecuencia de estar viviendo continuamente en una época de la sociedad, en el mundo, donde cada vez hay más maldad o impiedad. En la palabra griega anomía, sin ley, viven como quiere. Y esto es algo que estamos viendo. Hoy no solamente las personas están viviendo en una sociedad donde viven como quieren vivir, en sus deleites, en sus pecados, no tienen ningún tipo de moralidad. Y no es lo mismo, esto es importante porque viven según los valores. Estamos viviendo en unos días donde los valores de los hombres son importantes. ¿Tú crees? Los valores no lo defiende la palabra de Dios. Dios defiende las virtudes. Porque los valores es según el criterio personal que cada persona tiene de algo o de alguien. La virtud es algo que tú tienes en la moralidad que Dios te lo enseñó. Puede comprobarlo en la palabra de Dios. Hoy vivimos en medio de una sociedad donde todo el mundo, la igualdad, hoy en día puede ser lo que quiera, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y tendremos que aceptar el tiempo de decir que debemos de defender sus valores. No, deben de ser condenados por el Dios de la Biblia. Y nosotros como cristianos debemos de condenarlos. No importa lo que ocurra. Van a venir tiempos difíciles, sí, claro. Pero lo que nos está enseñando la Biblia es que aquí no tiene importancia ante la palabra de Dios tus valores ni los míos, sí tus virtudes y las mías. Si tú respetas los valores de los hombres y mujeres que viven en contra de Dios, estarás entrando en un terreno sumamente peligroso. Estarás participando en lo que ellos valoran. Aquí lo importante no son los valores de la sociedad, aquí lo importante son lo que Dios nos enseña, es la palabra de Dios, es las virtudes que somos llamados como pueblo de Dios a anunciar esas virtudes a aquellas personas que dicen que hemos sido sacados de las tinieblas a la luz, pero con un propósito para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, que nos sacó, que nos rescató. Pero dice las virtudes, no los valores. No es una enseñanza bíblica lo que vivimos hoy, lo que la sociedad quiere implantarnos. Ahora, si tenemos discernimiento y sabemos separar esto, entenderemos y aceptaremos que somos llamados a anunciar no los valores de una sociedad corrupta, donde va en aumento la maldad, sino anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Debemos predicar la Biblia como la Biblia está. Debemos ser cristocéntricos. El reino de los cielos no es para los cobardes. Vamos a entrar en un tiempo, creo que estamos en ello, donde será para los valientes como nunca, literalmente. Pablo ya en sus días, en Romanos capítulo número 1, en el versículo número 16, lo enseña muy claro, porque no me avergüenzo de qué, del Evangelio. Y nosotros deberemos de estar viviendo de la misma manera, porque Pablo decía una cosa que para nosotros es la misma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Pablo dice bien claramente, porque la justicia de Dios es encontrada en el Evangelio. Porque en el Evangelio la justicia de Dios es que se revela por fe y para fe, mas como está escrito, el justo por la fe vivirá. El justo no vive de valores. El justo vive para anunciar las virtudes. ¿Verdad? Los que somos justificados por la fe en Cristo Jesús, debemos de seguir anunciando las virtudes. Los valores son corruptos, donde tú y yo vivimos. Es una moral corrupta, la que tenemos los seres humanos, aquellos que no están en Cristo la están viviendo. Nosotros, por la gracia de Dios, Dios nos ha llamado de ese reino de tinieblas, esa luz admirable. Y podemos decir que justificado por la fe. Pero una persona inmoral es una persona torcida,
Una persona justificada. La palabra dikaion en el griego es una palabra recta. Es una palabra que es una persona que quiere vivir en cuanto a las cosas de Dios con rectitud, en una manera piadosa, ¿verdad? Con devoción. Un hombre piadoso, o la palabra piedad, la palabra eusebia en el griego, es lo que significa. Un hombre con devoción tiene un buen andar, una buena devoción a Dios. Es inclinado a las cosas de Dios. La devoción bíblica es algo que necesitamos entre medio de nosotros. Y esto que nos está enseñando aquí la Biblia, la palabra de Dios, nos está enseñando que en estos días y en días postreros o posteriores a los nuestros, habrá este aumento de maldad, habrá muchas señales de milagros falsos, que la gente tendrá dudas, ¿quién lo ha hecho? Por eso conocer la naturaleza de Satanás es importante para nosotros los cristianos. Saber el origen o la fuente de por qué tal milagro o tal señal no es aprobada por la palabra de Dios es algo necesario a la hora de estar hablando de los milagros o señales falsos. Vamos a Mateo capítulo número 7, versículo número 21. Es Jesús quien aquí, acabando el Sermón del Monte, dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos? Esto es un don. ¿En tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Esto es otro don. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esto es el don que estamos estudiando. Señor, ¿no fue en tu nombre que nosotros pudimos ver que las cosas acontecieron? Ahora piensa una cosa, estas personas llamaban a Jesús Señor, Señor, o llamarán, porque es un tiempo que si nosotros estudiamos, analizamos, es un tiempo que vendrá en el futuro. Muchos me dirán, dice en aquel día, estaba ya presentando agentes para entrar, ¿verdad? O en un juicio. Y la pregunta de tales personas, sin duda alguna, falsos cristos, falsos profetas, dicen una gran verdad. Ellos usaron el nombre de Dios para llevar a cabo, ejecutar ciertos milagros, pero lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios es que esos milagros no eran provenientes de Dios, porque no fueron milagros que glorificaron a Dios, porque no estaban corroborando el mensaje de Cristo o el Evangelio, porque no anunciaba que el reino había llegado, y porque sobre todas las cosas quienes estaban llevando a cabo estos milagros falsos no eran cristianos. Y es lo que dice en el mismo versículo, en el versículo número 23. Y entonces les declararé, ¿nunca qué? Nunca os conocí. Nunca fuisteis mis hijos. Apartaos de mí, dice, ¿hacedores de qué? Esta es la naturaleza de tales personas que hacían señales y milagros falsos. Hacedores de maldad es una continuidad ejecutando la maldad. Es un hacer continuo, eso es un hacedor de maldad. Quien no deja de tener el hábito continuo de pecar y hacer lo malo. Pero estas personas, nosotros debemos de ver lo que nos está enseñando la Biblia. Profetizaban. Mira, no te asuste ni te asombre la persona que te puede hablar muy espiritualmente. Hay veces que nosotros somos tan niños o somos tan tontos, perdón por la palabra, yo el primero, que creemos todo lo que sin conocer a las personas en su cristianismo viene y te presentan. Bueno, la Biblia dice que hay que examinarlo todo. ¿Cómo examina tú a alguien si no la conoces? Esto es muy típico, ¿verdad? Viene alguien de otra iglesia y te pone un panorama y un currículum que te quedas, no te puedes ni levantar. Y yo te pregunto, ¿tú conoces a ese cristiano o cristiana? ¿Tú la conoces de verdad?
La Biblia dice que por su fruto. ¿Dice eso, sí o no? Se conoce a los hombres y mujeres. Y por su fruto nos enseña que debemos de estar pasando tiempo. Debemos ver cómo se siembra, cómo se riega, cómo se crece. Tú no ves el fruto de una persona de tiempo en tiempo o una vez al año. Es fácil tapar el pecado. Es fácil aparentar el cristianismo. Pablo enseñaba que el carácter de los postreros días eran tales personas, que el carácter de tales personas dice que tenían apariencia. O sea, esta palabra en el griego implica una expresión, una manifestación visible, presenta una credibilidad. Hay un objetivo tras esa apariencia, es que tú creas o yo crea el engaño. Pensé que tales personas tendrán apariencia de eusebia, de piedad. Pero sin embargo el fruto, ¿verdad? Dice es que negarán, pero negarán la eficacia ¿de qué? De la piedad. La palabra eficacia en el griego también es la misma que se usa para milagros o poder. La palabra dunamis. O sea, estas personas que tendrán apariencia de piedad, tendrán mucha espiritualidad, a la misma vez estarán negando el verdadero poder de Dios. Estarán negando el verdadero motivo por el cual Dios ejecuta los milagros. Estarán negando la piedad bíblica. Lo que Jesús nos enseña es que tales personas, quienes hacían milagros, en cuanto a profetizar, o en cuanto a liberación de espíritus demoníacos, en cuanto a muchos milagros, dice que estas personas no eran cristianas. Si esto es una verdad que nos enseña Jesús, ¿por qué podemos nosotros o nos asombramos de cualquier cosa que veamos fuera de lo común? O cualquier buen consejo o buenas palabras. A veces es curioso, pero analiza a esa persona y le pilla rápido. Rápido. Y siempre tiene que ver con el amor. Casi siempre es una manifestación de lo que habla o critica. Si yo voy a tu casa y todo lo que estás mal y empiezo a condenarte, posiblemente soy o no soy verdadero. Necesitamos ver las cosas con los ojos de la fe. Necesitamos estar abiertos y despiertos ante muchos que dirán en aquel día, Señor, Señor. En el griego, la repetición del nombre implicaba o hacía ver o hacía entender que había una comunión, había una relación. Señor, Señor, ellos decían, o sea, la repetición del nombre implica una comunión. Ellos aparentaban tener una comunión con Cristo cuando en verdad no eran conocidos por Cristo. Es decir, si lo ponemos a la opuesta, Jesús cuando dice Simón, Simón, Marta, Marta, esa repetición en el griego implicaba en la cultura griega, ¿verdad?, una comunión con dichas personas. De ahí que se repetía el nombre. Pero en este caso eran personas que querían esforzar una comunión, tenían apariencia de piedad, pero estaban negando la eficacia o el poder o el dunamis o los milagros de Dios. Negaban la eficacia de la piedad. La piedad bíblica es poderosa. La piedad bíblica, la devoción a Dios es algo tremendo. Cuando tú y yo somos hombres y mujeres con devoción a Dios, con piedad, somos piadosos, eso es algo inquebrantable, es algo que nos hace estar firmes en muchas situaciones de nuestro cristianismo. Lo que Jesús está enseñando aquí es esta gran verdad. Si fuera posible, dijo, engañará aún a ¿quién? A los escogidos. Ahora no dice que son engañados los escogidos. Dice, si fuera posible, engañará a los escogidos. Es algo que debemos de tener con mucho temor o prestar mucha atención para con nuestras propias vidas. No es algo a la ligera, no es algo que debemos pasar por alto o ignorar o tomarlo de una manera liviana, como algo ligero, ¿verdad? Que esto no nos va a ocurrir a nosotros. Lo que nos está enseñando es que nos puede ocurrir a nosotros también. En el contexto Jesús ya nos viene hablando que la causa es el aumento de la maldad. Estos hombres eran hacedores ¿de qué? De maldad. No eran cristianos, hacían señales
y hacían prodigios y milagros. Aún en un tiempo que aún no ha venido, como la Biblia enseña en Apocalipsis capítulo número 3 del falso profeta. Este falso profeta que será levantado dice también la misma cosa. Apocalipsis capítulo 13, versículo número 13 y creo que también el 14. Se está hablando de este falso profeta que engañará a la gente con falsos milagros e inclusive matarán a aquellos que se niegan a adorar a la bestia. Está hablando en un tiempo donde sin duda alguna la iglesia ya ha sido arrebatada, muy posiblemente, y está hablando de unos tiempos que aún no han llegado, de persecución. Pero dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo número 13, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Nuevamente la característica de este falso profeta tiene que ver con señales y milagros. Dice que hará señales y milagros. Sin duda alguna, si nosotros seguimos leyendo el libro de Apocalipsis, dice que este falso profeta será arrojado al fuego. Apocalipsis 19, versículo número 20. Dios siempre vence. Aún lo que este falso profeta pudiera llevar a ser, como dice la Biblia, y llegará a ser, es porque Dios en su soberanía permitirá que eso acontezca. Aunque el triunfo siempre será de Cristo. Y ahí tenemos Apocalipsis capítulo número 20, el juicio del gran trono blanco. Pero también será una época que será caracterizada por este falso profeta. Pablo habla prácticamente en Segunda de Tesalonicenses capítulo número 2 de la manifestación del hombre de pecado, otro tiempo que tampoco estamos viviendo, pero que vendrá. Porque la Biblia lo enseña. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo número 9 al 12. Dice en el versículo número el 7, vamos a entender un poco más el contexto, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Lo que Pablo está explicando es algo muy importante también. Tú y yo vivimos en un tiempo de la gracia, vivimos en un tiempo inmensamente misericordioso. El Evangelio se nos es predicado, estamos predicando el Evangelio, Dios ha conquistado nuestras vidas. Estamos viviendo un tiempo inigualable en tus días y en mis días. A la misma vez en estos días lo que el apóstol Pablo está diciendo, igual que tú y yo hemos escuchado el Evangelio y nos hemos arrepentido y hemos aceptado a Cristo, tal vez al lado tuya tienes una persona que se resiste a arrepentirse. Eso es lo que Pablo está aquí enseñando. Y que lleva resistiéndose múltiples veces y tiempos de su vida. El Evangelio lo acepta a su manera, manipulando, tergiversando todos los principios doctrinales de la palabra de Dios. Vive como quiere y hace lo que quiere. De alguna manera ya con una conciencia, como también nos enseña el apóstol Pablo, corrompida, insensible. Tales personas no van a poder arrepentirse nunca.
Suena un poco fuerte, pero es lo que Pablo viene diciendo. Personas que hoy en día se le está presentando el Evangelio tan claramente, es consciente de su pecado, rehúsa aceptar lo que Dios le está enseñando. Pablo viene a decir, queda en una manera reprobada, con una conciencia cauterizada. Dice, y tal persona no dejará de creer todos los falsos milagros que en ese tiempo acontecerá. ¿Y por qué? Porque no creyó la verdad. Suena duro, suena fuerte, pero eso es lo que dice la Biblia. Posiblemente pudiera haber hoy en esta noche, Dios quiera que no, pero pudiera haber o ha habido, o no sé, o en otro lugar, personas que tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio, y el Evangelio te dice lo que tú eres en verdad sin Cristo, como me lo dijo a mí, y nos sigue diciendo a los cristianos, lo que fuimos en Cristo y lo que seguimos siendo en nuestros días, que Dios quiere seguir cambiando. Pero hablando personas que no ceden, que no se rinden, que el Espíritu Santo trae claridad y convicción a sus propias vidas y ellos definen y determinan no arrepentirse. O sea, me sigo acostando amigablemente con mis pecados. Dice en el libro de los Proverbios que tus pecados, cuando no son perdonados, te alcanzarán. Y aun cuando no son confesados para los cristianos, no se alcanzarán. Todo pecado no confesado jamás puede ser perdonado. Pero lo que Pablo dice, este tipo de personas que rehúsan y que continuamente están posiblemente en un tiempo muy peligroso, límite de sus vidas. Pero aman tanto su pecado, su manera de vivir, su condición, se deleitan tanto en lo que ellos dicen, en sus valores, que rehúsan creer el verdadero evangelio. Esos son los que viven con sus valores. Hoy la sociedad es muy famosa porque defienden sus valores, pero no los principios de Dios. Un valor, por ejemplo, es el divorcio. Dios dice, no existe el divorcio. Un valor es que la mujer puede tener relación con una mujer. Dios dice, eso no lo aprueba. Es más, dice, no entra en el reino de los cielos. O hombre con hombre, o robar, o matar. Los valores de la sociedad buscan un hueco en sus corazones para llevarse bien con esos valores propios en sus vidas que contradicen y se oponen a los principios de Dios. Los valores son muy traicioneros si no están basados en la palabra de Dios. Tú puedes valorar lo que tú quieras valorar y tú defiendas aquello y es respetable porque tú, según la sociedad, tiene valores y los defiende. El mundo entero está defendiendo sus valores, pero están en contra de los principios de Dios. A esas personas que escuchan continuamente el Evangelio y se acuestan todas las noches en su misma cama con sus amigos pecados, vez tras vez pudiera venir el tiempo en su vida de que jamás se podrá arrepentir. Ha sido una conciencia tan engañada, tan cauterizada, que por más que se le predique ya el Evangelio, lo que defiende son sus valores. Esas personas valen mucho para sí mismos, porque Dios no tiene ningún valor para ellos. Ellos son su propio Dios, como dice la palabra. Ellos son su propio Dios, ellos son su propia gloria. Romanos 1 habla en una manera muy clara, en el capítulo número 1, de todas estas cosas. Cambiaron la gloria de Dios. Ellos trucaron, ¿verdad? La palabra cambiar es que trucaron, cambiaron conscientemente esa gloria que le pertenecía solamente a Dios, por la de ellos mismos, por las cosas corruptibles, cambió lo incorruptible, por cosas visibles, por imágenes, por los valores de los hombres o de la sociedad. Eso no es algo nuevo, eso es muy antiguo. Bueno, Pablo dice a estas personas, en el versículo número que hemos leído, que cuando ven esas grandes señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad, dice, para los que se pierden. Es importante ver ahí que estas personas que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, tuvieron múltiples oportunidades
para recibir el amor de la verdad, para arrepentirse, y no se arrepintieron. El peligro, por esto Dios les envía, es Dios quien aprueba, les envía un poder engañoso, dice la palabra de Dios, para que crean la mentira, para que crean en esos milagros, en esas señales, en esos prodigios falsos de tales falsos profetas. En este caso, la manifestación del hombre de pecado. ¿A fin de qué? Dice en el versículo número 12, a fin de que sean condenados todos los que no, ¿qué dice? Creyeron. Esos serán los condenados, los que no creyeron en su momento. En este momento, aquellos que estén presentes y han resistido a creer a Cristo y han rehusado creer en el Evangelio, no podrán, porque Dios mismo intervendrá y les enviará un poder engañoso para que crean la mentira. Porque tiraron todas las oportunidades, no apreció ninguna oportunidad que se le presentó del Evangelio. No creyeron a la verdad, sino que se complacieron. Mira lo que dice aquí. Se deleitaron, ¿en qué? En la injusticia. Pueden estar deleitándose y complaciéndose en la injusticia, pero eso tiene graves consecuencias si es el estado del ser humano en esa condición. Cuando escucha una persona el Evangelio y vuelve a escuchar el Evangelio y está escuchando el Evangelio y hace caso omiso, está en serios problemas. Siempre es importante decir, no importa quien quiera que sea ni la edad que tenga, sea joven o sea viejo, está en muy serios problemas. Pero en ese tiempo específicamente, donde también abundarán esas señales y milagros falsos, dice que entonces Dios interviene y les envía un poder engañoso para que sigan creyendo lo que ya ha dejado bien claro y manifiesto que por siempre han hecho, en la mentira. Dios dice, bueno, sigue en esta línea, sigue ya creyendo porque ya no hay más para ti. Digo esto porque no es entonces, por tanto, el tiempo especial que estamos viviendo, porque esto tiene solución para nosotros hoy. En este tiempo de gracia, sin importar lo que tú hayas hecho o yo haya hecho, Dios te dice con sus brazos abiertos la cruz, ven a mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo es quien nos está invitando. Si eres consciente de esa invitación y no acudes a Cristo y te habitúas y vives en esa manera, ten por seguro que cada vez te costará más. Llegará el momento en el que para ti no tiene sentido una cruz, con una persona muriendo en esa cruz o que ha muerto por ti y por mí y que te haga tal invitación. No tendrá ningún sentido. Es algo bastante serio. Pero a lo que vamos es que esto será en medio de señales y milagros falsos. Lo que nos está enseñando aquí en la palabra de Dios. Ha pasado rápido el tiempo, pero quiero leer una definición de William MacDonald de milagros, y me gustó cómo lo define. Dice, un milagro indica poder sobrenatural, pero no necesariamente poder divino. Los milagros de Jesús mostraban que Él era el Mesías, no porque fuesen sobrenaturales, sino porque cumplían las profecías y eran de una naturaleza moral que Satanás no los habría podido llevar a cabo sin perjudicar su propia causa. William MacDonald. Me gustó mucho porque en verdad está definiendo algo que nosotros muchas veces erramos. Un milagro no necesariamente, solamente, mejor dicho, es algo sobrenatural. Un milagro es algo sobrenatural. Traspasa las leyes naturales. No es una capacidad que el hombre tenga por sí mismo. Pero lo que nos está enseñando es que un milagro no podemos concluir como solo algo sobrenatural, sino dice como algo como divino. En el caso de Jesús, explica aquí William MacDonald,
El hecho de que los milagros atestiguaban de la vida de Jesucristo era algo que anunciaban las mismas profecías, es decir, que lo que estaba llevando a cabo Jesús a través de los milagros era algo que anunciaban las profecías, y esto daba el testimonio, atestiguaba la verdad de que el Mesías estaba en la tierra. Entre ellos Isaías 61, versículo número 1 y número 2, que Jesús en la sinagoga lee en Lucas capítulo número 4, en el sábado. Pero indica poder sobrenatural, no necesariamente poder divino. Los milagros de Dios indica poder divino y no solamente algo sobrenatural. No hemos podido acabar, pero creo que miraremos una clase más, porque miraremos cómo esos falsos milagros en el libro del Éxodo, con estos hechiceros o magos, con el faraón, no era poder divino. ¿Eran milagros? Sí. ¿Cómo eran? Falsos. Era algo sobrenatural, sin duda, pero no provenían de Dios. El fin y el cometido no tenía que ver con la gloria de Dios, y por supuesto tenían unos límites, donde los mismos hechiceros en Éxodo capítulo número 8, en el 7 vemos reiteradas veces que está imitando los milagros que se estaban haciendo. Pero en el capítulo número 8 ellos llegan a reconocer: aquí está el dedo de Dios y contra esto no podemos. Le dijo a Faraón, y Faraón endureció aún más su corazón. Entonces un milagro indica poder sobrenatural en el caso de los falsos milagros, sí, pero en los falsos milagros no es poder divino. No proviene de Dios, porque no tiene que ver con el Dios de la gloria. Amén. Gracias y que Dios os bendiga.